Bienvenidos, bienvenidas a Menú de Vida. Cuando entramos a un restaurante y pedimos el menú, tenemos la opción de decidir qué queremos tomar, qué nos viene bien ese día. Pues bueno, hoy te vamos a proponer algunas cosas que no solamente te van a sentar bien al estómago, sino también a tu propia vida. Estás en Menú de Vida, pasamos a la cocina. Bueno, pues aquí estamos con nuestro invitado. Su pasión es la comunicación y el periodismo. Acostumbrado a salir de la zona de confort una y otra vez, gana la confianza de diversas personas, tanto desconocidas como populares, al entrevistarlas o hacer reportajes y artículos. A través de la agencia de noticias EFE, la más importante en la lengua hispana, desempeña su trabajo como corresponsal en Chicago, Estados Unidos. Hoy en día es formador especializado en oratoria. Si yo pude, todos pueden, dice nuestro invitado, quien sabe muy bien lo que es pasar de un niño tímido a un orador. Además ha realizado cursos de marketing, comunicación, eneagrama, poesía y teatro. Bienvenido, Alberto Aguelo, ¿qué tal estás? Un placer estar aquí contigo, Alberto. Nos juntamos dos tocayos. Sí. Bueno, pues soy consciente de que me he dejado mucha parte de tu ruta de vida o de tu currículum al presentarte y me gustaría que tú mismo nos relatases cómo has llegado hasta aquí, cómo ha sido este viaje tan apasionante. Sí, pues la verdad es que si lo resumo muy rápido, empezaría con ese niño tímido, ese niño que cuando era pequeño, evidentemente, nunca hubiera pensado que hubiera estado aquí comunicando porque era muy tímido, de esos que se ponen colorados y que no quieren hablar y que, no, mejor otro. Pero luego ya a través de los años llegué, por hacerlo muy rápido, llegué al mundo del periodismo y el periodismo es el que me abrió totalmente el campo y el universo. Como buen sagitario que soy, explorador, soy un viajero y en ese mundo del periodismo empecé yo a aficionarme a conocer vidas y sobre todo yo, como bien has dicho, a salir de esa zona de confort. Sí. Y a ser lo que soy hoy. Ese es el viaje que he hecho hasta ahora, muy resumido. Y siempre, como también habéis leído, muy interesado por el desarrollo personal y por conocerme y por conocer a las personas. O sea, que a pesar de tu timidez, digamos, ¿qué es lo que te llevó al periodismo? ¿La curiosidad? ¿O salir de ahí, precisamente, de la timidez? Sí, yo más que periodista o comunicador, me refiero como un cotilla de la vida. Entonces ese cotilla, ese sagitario, ese explorador, ese viajero, no se podía quedar en su timidez, ¿no? Y aunque a veces la tengas, está muy superada, pero porque es esas ansias de conocer, y es imposible conocer y vivir y viajar y conocer a más personas si no preguntas, si no te mueves, si no te relacionas. Esa ha sido la técnica más utilizada en mi caso. Muy bien. Bueno, el título que nos sugeriste tú mismo para este programa de hoy es Reescribe tu historia, ¿no? ¿Cómo funciona esto, Alberto? ¿Es algo que, así como borrón y cuenta nueva, que se suele decir, o son los capítulos ya que vivimos anteriormente los que nos dan pie a reinventarnos, a reescribir la historia actual? Sí, yo siempre digo, y comparto mi propia historia, si no, no estaría ayudando, ¿no? Yo primero he pasado por ello. No sería borrón, porque eso me ha ocurrido a mí cuando he querido borrar con una goma y borrar y decir, bueno, esto no ha ocurrido. Claro que ha ocurrido. Siempre queda huella ahí, ¿no? Sí, siempre queda huella y luego es tu vida. Todo lo que te ha ocurrido, evidentemente, te hace ser quien eres tú hoy. Y por tanto, lo ideal es verlo en la edad adulta, en la edad madura, con la madurez de los años, el poder reescribirlo, viéndolo desde otro punto de vista y darle una explicación normalmente mucho más bonita que lo que te ocurrió en su momento como un niño, como un adolescente, como un joven. Entonces, reescribir tu propia historia es eso. No es borrarla, es asumirla. Ahora veremos una serie de pasos, pero es asumirla y al mismo tiempo, quizás sí, la segunda parte cuenta nueva, decir, bueno, soy una persona nueva porque yo ahora mismo sí que puedo escribirla. ¿Crees que la historia de uno pasa porque sí, porque nos toca, o por el contrario podemos llegar a escribir nuestro propio guión? ¿Somos autores y a la vez actores protagonistas de nuestra historia? Pasa porque sí, de alguna forma sí. Tenemos, cada vez lo creo más, el que tenemos escritas bastantes partes de nuestra historia. Lo que ocurre, a mí lo que más me fascina es que tú puedes ser ese protagonista y puedes ser ese autor según lo que te ocurra. O sea, te puede ocurrir algo y decir, bueno, ¿por qué está en mi historia? ¿Por qué me ha ocurrido? ¿Cómo lo puedo interpretar o cómo lo puedo hacer para que yo pueda mejorar como persona? Y seguramente está puesto ahí, por eso es la primera parte, que sí que tenemos de alguna forma ciertas partes en nuestro guión, pero está ahí para que tu guión camine hacia lo que tú realmente tienes que ser.
Claro. Sí que están puestas en tu historia, pero las puedes reinterpretar y reescribir. Es como decimos muy a menudo, ¿no? Que una cosa es aquello que nos sucede y otra cosa lo que hacemos con eso que nos sucede, ¿no? Eso es muy importante, sí. Porque te sucederán cosas, estamos relacionados con personas, estamos en un mundo muy cambiante, Claro. Las parejas nos dejan, es que ocurren muchísimas cosas en Que el no día a día. elegimos, en realidad. Hoy llueve y no te esperabas y el paraguas se te ha olvidado, desde cosas pequeñas hasta cosas mucho más emocionales y más grandes. Entonces, pero tú en ese momento puedes parar, sobre todo parar, que es lo que no hacemos, y decir, ¿cómo reescribo esto? Y hablando de escribir y de reescribir, sabemos que aparte de artículos escribes poesía. Entonces, ¿qué es lo que te ha llevado a hacerlo y qué te aporta la poesía? Bueno, la poesía es muy terapéutica. De hecho, hay días que sacas algo y escribes algún poema o algún escrito, no tiene por qué ser exactamente poesía como se conoce, y es como una terapia. O sea, el escribir tus sentimientos, el escribir cosas del pasado y reescribirlas o escribirlas con tus propias palabras, te ayuda mucho y es muy terapéutico, en el sentido de que te ayuda a conocerte mucho mejor a ti mismo. Y luego es muy bonito, ya no solo la que yo escribo porque yo la reinterpreto de una forma, sino la que escriben otros y conocer el por qué en cada momento escriben ese tipo de poesía. Sí, de alguna manera cuando escribimos nuestros propios poemas o lo que queramos escribir, igual hay cosas del subconsciente que salen ahí, ¿no? Y de repente nos damos cuenta que están. Y lo mismo nos pasa escuchando a otras personas, ¿no? Leyendo otros poemas que le damos nuestra forma, nos vemos reconocidos en ellos, ¿no? Por eso mismo hay autores, aquí por ejemplo, las recomendaciones también, dar consejos y cuando ves, léete a este autor, y a lo mejor a ti no te cuadra ese autor, ¿no? Y entonces hay autores que te pueden gustar porque te conectan con eso que tú dices, con una parte tuya dormida y te hace como despertar y decir, wow, esto es lo que yo he vivido o así lo interpreté, qué parecido es a mí esta historia, aunque sea de otra época. Sí, leer a otros es muy bueno. Me dan muchas ganas de escucharte. Recitar algún poema, no sé si podrías hacerlo, te has traído. Tenemos aquí nuestro armario. Genial. Tengo por aquí el móvil que me apunta alguna. Son cortitas. Muy bien. Una habla sobre el tren, a mí me encanta viajar en tren, por todo lo que vivo en el tren, y bueno, se llama Ven, tren, ven. Y dice así, la llegada del tren, qué tragedia o qué sorpresa, qué ilusión o qué tristeza, así es mi tren, según quien mire o quien no mire, será que sí o un casi sí. El tren se acerca, los nervios entran, qué frío, qué larga espera, o quizás soledad, o tal vez muchos seres solos, unidos por el destino de un viaje sin más. ¿Y qué más da? Si al fin ya para, y subes, y bajas, y eliges parada. Señores pasajeros, les informamos, próxima estación, la despreocupación. ¿Para qué desear tanto cuando el presente es más? Mira por el ventanal, disfruta del paseo y no del llanto. Hijo, ya llega. Sí, mamá, me gusta viajar. Claro, viaja y apaga las palabras y el pensar. Ay, mi tren, llévame lejos, a las estaciones con misterio. Próxima estación, ven. Muy bonito, muchas gracias, Alberto. Bueno, habla del tren, de las vivencias, por eso digo, no son... A veces la poesía hoy en día, yo cuando escucho a gente joven, que hay gente que lo está petando, esa es la palabra, porque yo he abierto mi Instagram de poesías y hay chicos jóvenes, sobre todo además chicos, que me llaman mucha atención, con miles y miles de seguidores escribiendo unas maravillas y unas bellezas, y no tiene por qué rimar, son formas de escribir de ellos que son auténticas, es fascinante en el mundo de la poesía. Qué bonito, pues muchas gracias por tu generosidad. Espero haberla leído bien, porque a veces también hay que declamar y todo eso, pero bueno, si estuviéramos en un teatro... Dices que tienes Instagram de poesía, ¿sabes la dirección? Alberto Escritor, todo Alberto junto. Escritor. Sí, estaba disponible, lo cogí. Sí, sin guiones, sin nada. Me lo has quitado, ¿eh? Sí. Bueno, ¿cuáles son los principales obstáculos que podemos encontrarnos a la hora de comunicarnos de manera efectiva? Tú estás muy dentro de la comunicación, ¿no? ¿Y cuáles son los mejores aliados para una buena comunicación? Empiezo por el final, porque me gusta decir que, como los artistas, ¿no? La Pantoja y todas estas personas tienen sus rituales antes de salir a hablar en público, de comunicar en público. Y entonces los rituales del orador siempre hay que tenerlos también del comunicador. Los mayores obstáculos es, sobre todo, no cumplir lo que yo llamo las 2 Ps, que es preparación
y práctica. Ajá. O sea, es lo que cualquier gurú del mundo te diría de los speakers. Al final, si te prepararte me refiero a que integres tu mensaje, integres tu contenido, que te enamores tú primero de tu contenido para luego enamorar a los demás. Sí. Y luego, sobre todo, práctica, ¿no? Práctica con un móvil, práctica con un espejo, práctica con amigos, socios, colaboradores. Entonces eso es fundamental. Y luego tener rituales, tu agua, tu limón, por si te pones la garganta te falla, tus pastillitas para la garganta. Tener una serie de rituales que te ayuden a comunicar de forma eficaz. Pero sobre todo salir, practicar es importante. Ponerse a ello, ¿no? Eso es. Y la otra parte sí, te decía que cuáles son los principales, bueno, sí, los obstáculos que podemos encontrarnos, ¿no?, a la hora de comunicarnos. Sí, o sea, obstáculos es, yo lo puedo resumir, para darte una respuesta corta, es uno mismo. Al final uno mismo, porque estamos demasiado enfocados. De hecho, uno de los consejos también más importantes es que te enfoques en tu audiencia, en tu público, en tu mensaje, en la realidad de tu mensaje, como hemos dicho, y en que te enamores de tu mensaje, pero sobre todo en darle máximo valor a tu audiencia. Si estamos centrados en ese máximo enemigo, en ese máximo obstáculo que es uno mismo, y cómo lo voy a hacer y qué va a pasar, y no somos nosotros mismos, claro, no fluiremos en esa comunicación. Justamente veníamos hablando de ello, ¿no?, de las inseguridades, el compararnos a otros, ¿no? Las expectativas, lo que pensamos que los demás están esperando de nosotros, de alguna manera crea toda una niebla alrededor de lo que es la esencia, ¿no?, que hemos venido a comunicar y a transmitir algo que hemos preparado, pero que está ahí integrado en nosotros. ¿No? Y darse cuenta además que somos, yo pregunto a veces en clase, ¿hay algún extraterrestre en la sala? Para confirmarlo, ¿no? Porque si hay algún extraterrestre, pues bueno. Pero el tema está en que todos somos humanos y todos van a entender que tú en un momento dado tengas un error, o incluso que te pongas un poco colorado en alguna presentación que tengas ante una audiencia más grande. Está bien, pero eres tú mismo, naturalidad, y eso conectas con los humanos que te están viendo, son como tú. Sucede mucho a la hora de, pues eso, de un speech, de hablar, que igual, por ejemplo, de repente a mí me pasa y me ha pasado, ¿no? Me trabo en una palabra y en vez de pasarlo por alto, decir, bueno, pues es algo natural que puede ocurrir en la vida misma, ya me quedo pensando en eso y ya todo lo demás viene condicionado, ¿no? Entonces, ser también, de alguna manera, compasivos con nosotros. Hombre, siempre y cuando no sea que cada 2 por 3 nos estemos trabando, ¿no? Pero sí, la naturalidad, yo creo que la autenticidad, ¿verdad? Sí, por eso practicar es bueno, evidentemente, no hay que salir allí y empezar a hablar, practicarlo ante un espejo, ante público real, ante tus amigos, etcétera, socios, colaboradores, como he dicho antes, tenerlo integrado. Pero luego pueden ocurrir montones de cosas. Y estar abierto. Estás comunicando y se pueden caer cosas, mientras estás comunicando, se te puede caer un PowerPoint, te pueden pasar muchas cosas. Esto te suena familiar, lo que se caigan cosas, ¿no? Pero eso con naturalidad. Y a mí se me han caído a veces los flip charts, los rotafolios famosos que hacen un ruido espantoso. Una vez en un congreso de Alicante estaba, bueno, era uno de los ponentes, y cuando iba a salir estaba yo pues con mis nervios, porque siempre los hay un mínimo de nervios, y el rotafolio ¡pum!, se cayó al suelo. Y eso hizo un ruido espantoso, claro, hay gente que se ríe, pero bueno, ¿a quién no se le ha caído un rotafolios antes? Pues ya está. Y yo creo que eso también nos da pie a la creatividad, ¿no? Sí. Y a abrir la puerta, bueno, pues igual eso ahora me lleva a hablar de algo que puedo integrar dentro de la charla, ¿no? Sí. O sea, que hay que usar esas cosas también. Bueno, visitando tus sitios web, tus páginas, avanzoclubdeoratoria.com y comunicaya.com, son los dos. Podemos comprobar que realmente la comunicación, la buena comunicación, es una parte esencial de lo que es tu para qué, tu misión, ¿no? Cuéntanos qué actividades desarrollas y qué servicios ofreces. Comunicaya es la que llevo más tiempo porque era un tema de acción. Yo en ese momento también necesitaba acción. Yo creo que la comunicación necesita acción. Es decir, oye, voy a comunicar algo y siempre hay la famosa parálisis por análisis, ¿no? Y lo debería comunicar, lo debería decir así. Al final es mejor lo que decíamos, ser tú mismo y hacerlo, no dejar de comunicar porque no estoy suficientemente preparado. Yo creo que nunca estaríamos suficientemente preparados. Entonces, hazlo ya, y esa es la idea. Y allí había servicios de comunicación muy amplios. Luego, con el tiempo y por mi historia de formador durante muchos años, y por haber trabajado en medios y todo eso, me pedían mucho mis alumnos y seguidores que diera clases de oratoria. Y por eso había, con ese nombre Avanzo, porque ha sido también mi historia avanzar, Avanzo Club de Oratoria, y eso son, en concreto tengo clubs de oratoria donde las personas salen a practicar. Hay unas son como técnicas, grupos de gente que viene a... Sí, hay desde personas jóvenes, estudiantes, hasta emprendedores, empresarios, y vienen a practicar después de unas técnicas que yo comparto. Y luego ya la tercera parte ya son cursos dirigidos a empresas y muy concretos para
para empresas que necesiten hablar en público un ejecutivo o un grupo de personas. Alberto, ¿y crees que este miedo que a veces tenemos a hablar en público, ¿no? El superarlo, bueno, afrontarlo, nos puede ayudar también en otras áreas de la vida? No solamente hablar en público, es decir, Sí. podemos sacar más ventajas de ello. Sí, porque de hecho a mí hay personas que me dan testimonios de cuando vienen a las clases, yo digo, no lo he hecho yo solo, lo has hecho tú en gran medida, me dicen que ha sido como una terapia. Sí. Antes hablábamos de la poesía y de escribir, si tú rompes ese miedo, es un miedo tan importante, tan principal, de hecho mucha gente dice, me quiero morir cuando salen a hablar en público, Sí. que cuando lo rompen, claro que les sirve para otras partes de su vida, porque Sí. entonces ya logran desde ligar mejor, hasta ser mejores amigos, hasta vender mejor sus productos, hasta en una entrevista de trabajo, entonces Claro. te sirve para todo. Claro, claro. Cuando rompes ese miedo, claro que lo utilizas en todas otras áreas de tu vida. ¿Te acuerdas de algún momento concreto en tu vida en el que hayas sido consciente de que has reescrito tu historia o que estabas reescribiendo tu historia? No sé si ahora mismo, ¿no? Sí. Pero ¿tienes algún momento así que pudieras compartirnos? Bueno, yo creo que la reescribí cuando regresé de Estados Unidos. Tuve que reescribirme porque la historia, ¿por qué la reescribes? Porque a veces te encuentras con antiguos, entre comillas, fantasmas, ¿no? O miedos. Sí. Entonces, claro, yo en Estados Unidos era muy libre, muy yo mismo, había desarrollado mi mundo y mi burbuja Sí. de amigos y de libertades y todo eso. Y cuando llegué a España, claro, estaba otra vez familia, amigos ya íntimos de toda la vida. Como A lo volver mejor- al mismo marco, Claro, ¿no? sí. Entonces ahí es un caso muy típico de que cuando cambias de entorno y te vas, hay mucha gente que está fuera y cuando vuelven a su país de origen o a su ciudad, a su pueblo, imagínate a un pueblo, pues tienen que reescribir esa historia, ¿no? Entonces yo en ese momento empecé a reescribirla. Sí. Empecé a reescribirla conociéndome más, empecé a reescribirla viendo de otra forma a las personas con las que me relacionaba, empecé a reescribirla en ese momento de cambio otra vez. Era como una vuelta atrás y pude reescribir esa historia. Es un ejemplo que se me ocurre ahora de Gracias. reescribir. ¿Algo significativo que te haya marcado en tu vida? ¿Alguna experiencia, algún libro que hayas leído, alguna película? Pues este cojín otra vez, que vuelve a ser un cojín mágico. Te he traído un libro Sí. de los muchos, porque a mí leer también me encanta, que es el de Ferran Ramón Cortés, Ajá. y es La isla de los 5 faros. Y bueno, es un libro muy sencillo de leer. Al fin y al cabo, la comunicación también, yo siempre lo digo a mis alumnos, que la comunicación más sencilla es la que más llega. Ajá. Ahí tenemos el ejemplo de Google, cómo triunfa con un buscador tan sencillo. Pues lo mismo con la comunicación, cuanto más sencillos seamos mejor. Y los libros sencillos, fáciles de leer, cercanos. Y este libro te da 5 claves. Además a mí el ejemplo del faro, porque brilla y porque alumbra, Sí, y, esa imagen ya y es porque bonita. va dando una luz a cada persona con la que está, me encanta como comunicación. Este libro me encanta, La isla de los 5 faros. Sí, de hecho le he estado ojeando Sí. antes Ah. y la verdad, bueno, aparte que a mí me gustan los libros que son delgaditos, Unos teladitos porque tochos. no me da pereza entonces leerlos. Pero sí es verdad que es, bueno, tiene además imágenes, está basado Sí. en faros reales, ¿no? Sí. ¿De qué isla es? ¿De Mallorca? Puede Sí. ser, sí. Y la verdad es que sí, que me parece que es inspirador, así que... Es un libro que habla de eso, de que todos debemos alumbrar y que todos debemos contar nuestra historia en una de las claves. Cada faro tiene una historia, pero sobre todo cada faro va... De hecho, en oratorio se dice mucho que tengas contacto visual con tu público y que tengas la mirada de faro, ¿no? Sobre todo cuando practicas. Luego tiene que ser más natural, no tiene que Sí. ser tan forzada, pero ir dedicando a cada persona sus 1 o 2 segundos y hacer como un faro que va Claro. pasando De por alguna cada manera persona. también estás dando presencia a ellos, ¿no? La importancia que tienen, que no es sencillamente que tú vienes a dar Sí. una charla sin más, ¿no? Sino que- Claro, efectivamente, tú eres el faro que puede iluminar, pero luego estás iluminando a una persona que tiene todo el potencial del mundo. Eso es lo más maravilloso de hablar en público, el poder cambiar la vida de las personas, pero porque ellas lo cambian. Si no les alumbras, es imposible que salgan a relucir. Bueno, pues en esto de reescribir Lo guardamos. la historia, sí, estoy deseando que nos cuentes el menú que nos propones. Bueno, yo lo tengo aquí apuntado de primer plato, tu protagonista. A ver, explícanos. Sí, nos dirigimos a tú, que nos estás escuchando, a tu protagonista, porque para reescribir tu propia historia, evidentemente, no puedes culpar a los demás. Ajá. En todo caso, podrías decir, bueno, han estado en mi vida,
han sido responsables de esta parte de mi historia, pero no puedo culparles por todo lo que ocurrió. Hay frases que te pueden ayudar, ¿no? Esto sería una conversación muy larga, pero sobre todo saber que esas personas hicieron en ese momento lo mejor que sabían contigo. Por ejemplo, los padres, muchas veces se dice, ¿no? Se les culpa a los padres de que lo que me ocurrió y tal. Ellos te están en ese momento educando y dándote la educación que ellos saben darte, con los conocimientos que tienen, eso también te libera mucho. Pero todo, ser tu protagonista es decir, bueno, yo a partir de ahora soy la persona que elijo cómo vivir, elijo mis días, elijo quién está. Puedes meter a otros protagonistas secundarios, ¿vale? Parejas o tal, pero hasta qué punto pongo límites y hasta qué punto dejo que ellos sean protagonistas. Pero yo el principal protagonista de mi historia. Al final es tomar la responsabilidad, ¿no? Sí, de tu propia vida. Sí. Muy bien. De segundo plato, agradece tu historia. A mí esto de agradece me encanta porque creo que la gratitud abre muchas puertas, ¿no? Sí, pero es un plato, este plato lo he puesto aquí, es un plato fuerte. Sí, ¿no? Porque parece muy bonito, efectivamente, agradecer, pero claro, agradecer cosas que te ocurrieron. Y no nos vamos a meter en traumas, ¿no? Cosas que te han ocurrido, cosas que igual violaciones que puedas haber tenido, cosas que, ¿no? Temas hoy en día en la sociedad muy graves. Claro, decir, ¿cómo agradezco yo eso que me ocurrió, ¿no? Pero sí que es verdad que agradecer desde el momento en que decir, ¿en qué persona me convertí después de eso? Eso es lo que agradecemos, ¿no? El decir, bueno, pues de todo podemos sacar algo positivo y no es por ir por el mundo diciendo somos positivos, hay que ser realista, pero estoy seguro que de eso pudiste sacar algo si realmente te conectas contigo mismo y eso lo puedes agradecer. ¿En qué me ha convertido? ¿Qué aprendí de eso? Quizá por eso me hice más valiente, por eso que me ocurrió, por aquella persona que me despreció, por aquella persona que me rechazó, por aquella persona que me dejó. Quizá ahora tengo mis valores mucho más centrados y he encontrado otra persona que ya no me rechaza. Eso es lo que me refiero por agradecer, ¿vale? Es como aceptar esa parte de tu historia, agradecerla como ser adulto que eres y pasar y seguir adelante. Claro, en vez de quedarnos ahí en la queja o en ¿por qué? ¿Cómo me pudo pasar esto a mí? Y luego también la segunda parte muy rápida de agradecer es agradecer las pequeñas cosas que muchas veces queremos encontrar, como tú bien has dicho, es una técnica muy poderosa y muy bonita, las gratis, ¿no? Y a veces que salga agua caliente por el grifo. Y además lo notamos cuando sale agua fría, que un día te falla el agua caliente, entonces, ¿por qué no agradeces también cuando sale agua caliente? Las pequeñas cosas, los pequeños momentos y los grandes. Agradecer todo, eso es un ejercicio poderosísimo por la mañana, por la noche, para tener un día y tener una historia genial ese día. Bueno, pues ya con el estómago bastante lleno. Este está lleno, es un platazo. A ver qué postre nos propones y aquí... Bueno, viene lo que hay que hacer es escribir, porque eso evidentemente, ¿no? Yo he puesto el ejemplo de la poesía, que para mí está resultando muy terapéutica, pero escribirla. Escríbela como sea, escríbela sin limitaciones. Como digo, no la escribas para gustar, escríbela para ti. Si quieres, quédatela o quema ese papel después o preséntalo en público si te va a ayudar a compartirlo. Pero evidentemente el tercer plato es un platazo también, es un postre, escribe. Te tienes que poner a ello. Por cierto, por curiosidad, me gustaría saber tu opinión, Alberto. ¿Cómo te gusta escribir? ¿Con el ordenador o con los dispositivos? ¿O pues con boli o con pluma? ¿Hay una diferencia ahí? ¿Puede haberla? Sí, o sea, la diferencia es el tiempo que tengas, porque a veces se te ocurren, claro, los que somos así muy creativos y escritores, y a veces estás en el tren, ves una persona y dices, wow, me inspira muchísimo esto. Entonces, claro, a lo mejor no tienes un boli a mano, entonces en el móvil lo apuntas. Pero evidentemente los mejores escritos nacen de un buen bolígrafo, además uno que hayas elegido tú, que te guste, esa es también parte de tu historia, y un bonito papel. De hecho, a veces también lo eliges, ¿no? Cuando los que nos estén escuchando, si quieren realmente escribir a partir de ahora, que vayan y vayan a una tienda y elijan un bonito cuaderno que les inspire algo, para que cuando lo abran les dé gusto y abran esa hoja en blanco y puedan escribir. Pues muchísimas gracias, Alberto. Gracias por compartirnos todo esto y ayudarnos también a motivarnos a reescribir nuestra historia. Gracias a ti. Gracias. Chao. Gracias. Pues hemos estado aquí con Alberto Aguelo, que nos ha estado animando, motivando, dando claves para reescribir nuestra historia.
Él es especialista en comunicación y en oratoria, pero también en escribir y en sacar esos sentimientos, esas cosas que pueden estar en nuestro subconsciente, ponerlos en papel y de esa manera poder también hacer una lectura de lo que nos está pasando, de qué cosas podemos aprender, qué cosas podemos cambiar. Es terapéutica la escritura, ¿no? Así como cuando nos sentamos a hablar con un amigo o con una amiga y nos escuchamos a nosotros mismos diciendo cosas que de repente salta una alarma y decimos, anda, pues mira, hablándolo contigo me sale, ¿no? Pues lo mismo ocurre con la escritura. Escribir puede llegar a sanar o a curar también las emociones, ¿no? A veces si tenemos mucha rabia podemos coger un papel y escribir ese sentimiento de rabia que tenemos y luego pues a partir de ahí o bien romperlo o quemarlo, hacer un pequeño ritual o incluso dejarlo para saber cómo podemos actuar después de esa rabia, pero de todas maneras soltarlo. Somos los protagonistas de nuestra propia vida, somos los que escribimos el guión y podemos tener esa capacidad de reconducir aquellas cosas que nos suceden y que no elegimos. Así que os animo y me animo a que reescribamos nuestra historia. Ya sabéis, somos lo que comemos, somos lo que pensamos, somos lo que creemos. Podéis escoger vuestro propio menú de vida. Nos vemos la semana que viene.